Hola, buenas noches a todos. Una vez más, bienvenidos a este webinar de ciencias bíblicas. Nos alegra mucho contar con su participación, verlos cada viernes conectados, sacando el tiempo para aprender más de la palabra del Señor. Es un gusto grande para mí saludarlos. Hoy tenemos un tiempo muy especial. Vamos a estar hablando de un tema muy especial. Quisiera invitarlos, como siempre, a que por favor escriban su nombre en el chat del país desde donde se conectan para que podamos escoger los ganadores de hoy del recurso bíblico. Y bueno, antes de iniciar, les pido que nos unamos en oración para que este, como siempre, sea un tiempo muy especial. Señor, te damos muchas gracias por esta noche especial en la que nos permites unirnos por este medio desde tantos lugares del mundo, Señor. Gracias, Padre bueno, por la tecnología. Gracias por nuestro expositor del día de hoy, por lo que tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre bueno, por el equipo del campus bíblico y todas las personas que participan para que sea posible este espacio de aprendizaje, Señor. Te pido que los fortalezcas, los consueles, los guíes y los ayudes cada día. Gracias, Señor, por cada persona que se conecta hoy. Gracias porque han sacado este espacio para aprender de ti. Te pedimos que también seas tú abrazándolos, consolándolos, fortaleciéndolos, Señor, permitiéndoles aprender mucho para que a su vez ellos puedan compartir con otras personas en su comunidad, Padre. Gracias por este tiempo, te adoramos, te bendecimos, te amamos y nuestras palabras nunca serán suficientes para agradecer lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, muy bienvenidos. Quiero contarles que hace 8 días, creo que empezamos hace 8 días a mostrarles un poco acerca de una nueva versión, bueno, no es tan nueva, una versión de la Biblia que se llama la Reina Valera Contemporánea. Voy a compartirles aquí mi pantalla. Con esta versión, lo que estamos tratando de hacer con este espacio es que las personas puedan conocer mejor esta versión. La versión Reina Valera contemporánea es una revisión que se le realizó a la Reina Valera 60, la clásica que todos conocemos y amamos. Y en esta nueva versión de la Reina Valera contemporánea se mantiene ese estilo clásico, ese lenguaje, digamos, cercano al texto original. Sin embargo, se han ajustado al lenguaje castellano latinoamericano, que es el que nosotros hablamos, con el fin de que la lectura sea más fluida, más natural. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Eh, Ahí lo podemos leer en la parte izquierda. Tenemos el versículo Romanos 12:20 de la Reina Valera 60. Voy a leerlo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y luego lo vemos en la Reina Valera contemporánea, el mismo versículo. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Entonces es una versión muy bonita, muy interesante que pueden encontrar en las Sociedades Bíblicas Unidas, que como les digo nos va a permitir una lectura más fluida y natural desde el lenguaje contemporáneo que nosotros manejamos. Y ahora sí, quiero contarles hoy el tema que vamos a estar trabajando es la figura del pastor en la Biblia. Y nos acompaña el pastor Eddie René Kivitz. Él habla portugués, entonces vamos a tener un tiempo de traducción, por lo cual hoy no tendremos preguntas. Hoy solamente vamos a escuchar a nuestro expositor. Voy a contarles un poquito acerca del pastor Eddie. Es bachiller en teología por la Facultad Teológica Bautista de Sao Paulo y máster en ciencias de la religión por la Universidad Metodista de Sao Paulo, con la investigación La espiritualidad en el mundo corporativo, aproximaciones entre la práctica religiosa y la vida profesional. Es teólogo, pastor, conferencista y escritor, autor prolífico en medios tradicionales y digitales. Desde 1989 es pastor de la Iglesia Bautista de Agua Branca en Sao Paulo. Fue presidente del Consejo Directivo de Visión Mundial Brasil.
Es creador y desarrollador del Foro Cristiano de Profesionales, donde promovía debates sobre temas relacionados con el mercado de trabajo y la posición del cristianismo profesional. Y otros proyectos personales y colectivos, entre ellos los podcasts Coelet y conversaciones pastorales. Ha colaborado en eventos académicos como encuentros sobre espiritualidad, laboratorio de política, comportamiento y medios de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Además, es autor de varios libros de autoría individual y colectiva, como Viviendo con propósito, Fe, Gracia y Resistencia y El paso a paso de Jesús, todos en portugués. Ahora más tarde les contaremos de unos libros también que tiene en castellano. Y es crítico del ascenso conservador en Brasil. En 2021 fue separado de la Orden de Pastores de la Convención Bautista del Estado de Sao Paulo por defender la actualización de la relectura de textos de la Biblia. Este caso tuvo amplia repercusión y gran parte de los medios de comunicación lo vieron como uno de persecución política en las iglesias. Entonces, los dejo con nuestro pastor Eddie. Por favor, pastor, bienvenido. Muito obrigado e boa noite a todos os irmãos e irmãs. Muchas gracias y buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Eu quero expressar minha gratidão à Sociedade Bíblica, ao irmão Pablo Gutierrez Quiero expresar e, mis gracias a la Sociedad Bíblica y el hermano Pablo Gutiérrez e também meus amigos Eduardo Perales e Oscar Calderon, que me fazem chegar até os irmãos. Eu y también a agradeço mis amigos Edward y Oscar que me hacen llegar a los hermanos. e peço a Deus que nos conduza nessa noite mais uma vez. Já oramos juntos, mas eu peço que o Espírito de Deus nos guie a toda a verdade, como Jesus nos prometeu. Y ya orábamos en esta noche. Yo pido que el Espíritu nos conduzca a toda la verdad como ya pedimos en esta noche. O tema que temos para hoje é extremamente importante e um dos temas fundamentais de toda a Bíblia. El tema que tenemos para esta noche es muy importante y uno de los temas más fundamentales para toda la Biblia. A figura do pastor e a relação do pastor e a ovelha La figura del estão, pastor y la relación del pastor con la oveja estão presentes desde o Velho Testamento e também ao Novo Testamento. están presentes desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Evidentemente, Jesus é a encarnação da promessa de um pastor que é feita pelos profetas de Israel, Es evidente que Jesús es la encarnación de un pastor de los profetas que he hecho desde Israel, mas para entendermos Jesus e o ministério pastoral contemporâneo, pero para entender el ministerio de Jesús y el ministerio contemporáneo, precisamos entender o que os profetas de Israel nos falaram a respeito da figura de um pastor. tenemos que entender lo que los profetas de Israel nos hablaron de la figura de un pastor. Começo, entretanto, não com os profetas, mas com o texto fundamental e que dá origem a todas as reflexões sobre a figura de um pastor e o conceito pastoral na Bíblia. Sin embargo, empiezo no con los profetas, sino con el texto fundamental que da el camino para todos los pastores en la Biblia. E é justamente o Salmo 23, o texto que todos nós conhecemos e aprendemos desde a infância, é o Y texto es, mais conhecido a respeito da relação pastor-ovelha na Bíblia Sagrada. es justamente el Salmo 23. Eddie, ¿se puede repetir? Son un poquito más cortas as frases. Ok. O Salmo 23 El é Salmo, di, pode falar. o Salmo 23 é o texto fundamental que ilumina toda a relação pastor-ovelha na Bíblia. El Salmo 23 es el texto fundamental que ilumina toda la relación del el ministerio pastoral en la Biblia. E eu gostaria introduzir a ideia de que o Salmo 23 é um texto semita, não é um texto grego ocidental. Me gustaría introducir primeramente que el Salmo 23 es un texto semita y no un texto occidental. No Ocidente, nós lemos O Senhor é o meu pastor e En lemos el, em chave individual. en el occidente leemos El Señor es mi pastor y lo leemos de manera individual.
Mas acredito que a melhor interpretação do Salmo 23, porque pero, é a interpretação de toda a Bíblia, pero creo que la interpretación del Salmo 23 y que es la interpretación de toda la Biblia é que é um texto coletivo. es que es un texto colectivo. Este que fala, o Senhor é o meu pastor, não é uma pessoa. Este que habla que el Señor es mi pastor no es una persona, Não é o rei Davi quem está falando isso. no es el rey David que está diciendo esto. Ele está dizendo isso, mas na sua fala ele representa o povo de Israel. Él está diciendo eso en medida que habla, pero está representando al pueblo de Israel. Então, Deus é o pastor de um povo, Entonces Dios es el pastor de un pueblo, não é pastor de uma pessoa. no es el pastor de una persona. A Bíblia Sagrada não conhece este conceito ocidental de indivíduo. La Biblia Sagrada no conoce este concepto de un individuo. A Bíblia Sagrada trata a relação de Deus primeiro com a família humana, La Biblia Sagrada trata ese concepto primero con a família humana, la familia humana, depois com o povo de Israel después con el pueblo de Israel e depois com a igreja, que é a comunidade de todas as raças, tribos, línguas e nações. y después con la iglesia, que es la comunidad de todas las tribus, lenguas y naciones. O propósito de Deus, desde o chamamento de Abraão, El propósito de Dios desde el llamado de Abraham foi abençoar todas as famílias da terra, fue bendecir a todas las familias de la tierra. e o Espírito Santo no Pentecoste foi derramado sobre toda a carne. Y el Espíritu Santo en Pentecostés fue derramado sobre toda carne. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que a obra de Jesus Cristo reconciliou judeus e gentios. El apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2 que la obra de Dios reconcilió todos judíos y gentiles. E ele evangelizou a paz. Y él evangelizó la paz. E de ambos os povos fez um só. Y de los dos pueblos hizo uno solo. Então, um conceito importante em toda a Bíblia Sagrada é o conceito de unidade. Entonces, un concepto importante en toda la Biblia Sagrada es el concepto de unidad. Até hoje, os judeus pensam dessa maneira. Hasta hoy los judíos piensan de esa manera. Quando falamos do Holocausto, por ocasião da Segunda Guerra na Alemanha nazista, Cuando hablamos del holocausto por ocasión de la Segunda Guerra en Alemania nazista, a tradição rabínica diz que o nazismo não matou 6 milhões de judeus. la traducción rabínica no dice que el holocausto mató 6 millones de judíos. Diz que matou um judeu 6 milhões de vezes. Dice que mató a un judío 6 millones de veces, Porque um é o povo e porque o povo uno, é um. porque uno es el pueblo y el pueblo es uno. Então, quando no Salmo 23 se diz: O Senhor é o meu pastor, é Israel que está dizendo a Deus. Entonces, cuando en el Salmo 23 está diciendo, el Señor es mi pastor, es Israel que está diciendo, Dios que está diciendo Israel. E parece muito interessante que esse pastor está conduzindo Israel desde o Egito a Canaã. Y es muy interesante que ese pastor está dirigiendo desde Egipto al pueblo, desde Egipto a Canaán, E está atravessando o deserto. y está atravesando el desierto. Por isso é que esse pastor guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Por eso es que ese pastor los guía a pastos verdes y a aguas tranquilas. E isso é um caminho pelo deserto. Y ese es un camino por el desierto. E esse pastor está na travessia do deserto, ainda que no vale da sombra da morte, Y ese pastor está pasando por el desierto, aunque por el camino, por el valle de la muerte. mas leva esse povo a Canaã. Então, os pe- primeiros 4 versículos falam do deserto. Pero está llevando ese pueblo a Canaán. Y entonces en los primeros 4 versículos habla de ese desierto. E quando chega no versículo 5 e no versículo 6, que diz: Prepara uma mesa perante mim, Y cuando na llegan los presença versículos dos meus 5 y inimigos, 6, y que dice que preparas una mesa delante de mis enemigos, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver, y habitaré en la casa del Señor mientras yo viva,
Agora eles estão num banquete e numa mesa que Deus prepara ao povo. Ahora ellos están en un banquete y una mesa que prepara para el pueblo. Então eles saem do deserto e chegam em Canaã, a terra da abundância, Entonces salen del desierto y van para Canaán, a la tierra de la abundancia, a terra onde o cálice transborda. en la tierra donde el cáliz transborda. Existe o deserto e existem os pastos verdejantes e as águas tranquilas, Existe el desierto, los pastos verdes y las aguas calmas, mas existe a casa do Senhor. pero existe la casa del Señor. São dois ambientes diferentes. Son dos ambientes diferentes. O Salmo 23 é um salmo de peregrinação de Israel, desde o Egito na sua libertação até Canaã. El Salmo 23 es el salmo de peregrinación del pueblo desde Egipto hasta Canaán. Sim, isso é importante nós sublinharmos e termos em mente que estamos falando de Deus pastoreando um povo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que estamos hablando de Dios pastoreando un pueblo. E por isso nós entendemos que os pastores de Israel Es por eso que entendemos que los pastores de Israel são os reis e os sacerdotes. son los reyes y los sacerdotes. São as autoridades sobre o povo. Son las autoridades sobre el pueblo. Então, quando hoje nós falamos um pastor e seu rebanho, Entonces, cuando hoy hablamos de un pastor y su rebaño, ou talvez vamos pensar numa comunidade cristã local, numa igreja local, quizás pensemos en una iglesia local, en una comunidad local, e um pastor, y un uma pastor, pessoa una persona investida de autoridade, con autoridad. mas na verdade os profetas de Israel, quando emitem ou anunciam um juízo contra os pastores de Israel, Pero en realidad cuando los profetas emiten o dan um juízo, un juicio contra los pastores de Israel, eles estão falando contra os reis e os sacerdotes, ellos están hablando contra los reyes y los sacerdotes, que não cuidaram das ovelhas de Israel. Então que no, podemos passar para o slide próximo isso, então. que no cuidaron de las ovejas de Israel aquí en la nueva diapositiva. Então, a figura de pastores no Velho Testamento são figuras de autoridade política e religiosa, Las figuras de los pastores son figuras de autoridad política y religiosa, porque o povo de Israel é o povo de Deus, ele vive uma teocracia. porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo de Israel. Ellos viven en una teocracia. Então, o povo é a grande igreja, né? A grande comunidade é o povo de Israel. Entonces el pueblo de la gran iglesia, la gran comunidad, es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. E os profetas de Israel anunciam juízo contra as suas autoridades. Y los profetas de Israel anuncian el juicio contra sus autoridades. Quando os pastores de Israel falham Cuando los pastores de Israel fallan e deixam de cumprir a sua função, y dejan de cumplir su función, toda a nação sofre. toda la nación sufre. E, e então Deus envia os seus profetas, como por exemplo Ezequiel, Jeremias, Miqueias, Entonces Dios envía a sus profetas como Jeremías, Miqueas, Ezequiel, Ezequiel. e Deus diz claramente: eu estou contra os pastores de Israel, Y Dios dice claramente, estoy contra los pastores de Israel, que são gananciosos, que son gananciosos, que cuidam apenas de si mesmos que cuidan solamente de sí e deixam as ovelhas dispersas. y dejan a sus ovejas que se esparzan por ahí. E Jeremias capítulo 23 diz, inclusive, que esses pastores, eles comem as ovelhas e se vestem delas. Y Jeremías 23 inclusive dice que ellos se comen a sus ovejas y se visten de ellas. E por causa do abandono dos pastores para com a nação de Israel, Y por causa del abandono de los pastores contra la nación de Israel, Israel corre atrás dos ídolos.
Israel corre atrás de los ídolos, Porque quando a autoridade estabelecida por Deus porque cuando la autoridad establecida por Dios deixa de cumprir a sua função, deja de cumplir su función, Deus desaparece do horizonte de vista do povo. Dios desaparece del horizonte de la vista del pueblo. Então veja como é importante a figura pastoral em Israel, Entonces veamos cómo es importante la figura pastoral en Israel. que a figura pastoral em Israel materializa a própria presença de Deus para Israel. La figura del pastor materializa la propia presencia de Dios para Israel. Deus cuida de Israel através dos seus pastores. Dios cuida de Israel a través de sus pastores. Por exemplo, o Salmo 77 diz que Deus guiou Israel Por ejemplo, el Salmo 77 dice que Dios guió a Israel e Deus tirou Israel do Egito e o conduziu por meio de Moisés. y Dios sacó a Israel de Egipto y lo condujo por medio de Moisés. Então, Moisés é a própria materialização da presença de Deus para esse povo. Entonces Moisés es la propia materialización de Dios para ese pueblo. Então, se Deus cuida do povo através dos seus reis, dos seus sacerdotes, dos seus pastores, Entonces, si Dios cuida de su pueblo a través de sus reyes, de sus sacerdotes, de sus pastores, e estes reis, sacerdotes, que são os pastores de Israel, não cumprem a sua função, y si estos reyes y sacerdotes no cumplen su función, então o povo compreende que Deus nos abandonou. entonces el pueblo entiende, comprende que Dios nos abandonó. Isso faz a gente entender as crises de fé que as pessoas enfrentam no nosso mundo contemporâneo. Eso nos hace entender las crisis de fe que la gente tiene en el mundo contemporáneo. Porque as pessoas projetam naqueles que representam Deus, Porque las personas proyectan en aquellos eh, disculpa, Randy, que representam que Deus, representan a Dios, a própria figura de Deus. la propia figura de Dios. Então, se o meu pastor me abandonou, Entonces, si mi pastor me abandonó, Deus me abandonou. Dios me abandonó. Se o meu pastor não cuidou de mim, Si mi pastor no me cuidó a mí, Deus não cuidou de mim. Dios no me ha cuidado. Então, eu gostaria de sublinhar que a figura pastoral em Israel, em primeiro lugar, Entonces me gustaría destacar que la figura pastoral en Israel, en primer lugar, são as autoridades políticas e religiosas, reis e son, sacerdotes, son las autoridades políticas religiosas, reyes y sacerdotes, que cuidam do povo, que cuidan del pueblo, da nação, do povo del, da aliança. del pueblo, de la nación, del pueblo del pacto. E Deus está contra esses pastores Y Dios está contra esos pastores e faz uma promessa de redenção. y hace una promesa de redención. E a promessa que Deus faz é levantar um rei Y la promesa que hace es levantar un rey, e um renovo de Israel. un renuevo para Israel. E um rei que vai chegar e vai se apresentar em humildade, montado em um jumentinho. Y un rey que va a llegar en humildad montado en un asno, en un pollino. Veja o que diz Miqueias capítulo 5. Vea lo que dice Miqueas capítulo 5. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, Pero tú, Belén Efrata, repete esa parte en portugués. tu, Belém Pero tú, Efrata, Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, a pesar de pequeña entre las tribus de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. de ti vendrá para mí aquel que va a ser el gobernante sobre Israel. Versículo 4. Ele Versículo se 4. estabelecerá Él se establecerá e os pastoreará na y, força do Senhor, y los pastoreará en la fuerza del Señor, na majestade do nome do Senhor. en la majestad del nombre del Señor. Então veja como Miqueias coloca na mesma promessa Vea cómo, governar e pastorear. vea cómo Miqueas coloca en la misma promesa gobernar y pastorear.
Esta é a figura pastoral do Velho Testamento, Esta es la figura pastoral del Antiguo Testamento e é isso que anuncia a chegada do pastor que vai unir de novo as ovelhas dispersas. y esto es lo que anuncia la llegada del pastor que va a unir nuevamente las ovejas que están en dispersión. E, em segundo lugar, é o pastor que vai transformar o coração desse povo. Y en segundo lugar es el pastor que va a transformar el corazón de ese pueblo. Porque na promessa de Deus por meio de Ezequiel, Porque en la promesa de Dios por medio de Ezequiel, Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Dios va a quitar el corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne. E vai colocar a sua lei no coração. Y va a colocar su ley en el corazón. E ninguém dirá ao seu irmão: Y, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. y nadie le va a decir al hermano conozca al Señor porque todos van a conocer al Señor. Isto. Então, o rei prometido é o pastor Entonces el rey prometido es el pastor que vai operar uma profunda transformação no coração do povo da aliança. que va a operar una profunda transformación en el pueblo del pacto. Sim. Então podemos agora chegar no Novo Testamento Entonces ahora podemos llegar al Nuevo Testamento e podemos chegar a Jesus, y podemos llegar a Jesús, que se apresenta como o pastor prometido pelos profetas de Israel. que se presenta como el pastor prometido por los profetas de Israel. Então, talvez o primeiro texto importante para olharmos é João capítulo 10, Entonces, quizás el primer texto más importante para ver por primera vez es Juan, capítulo 10, onde Jesus diz: Eu sou o bom pastor. donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Então, os pastores de Israel, eles comiam as suas ovelhas e se vestiam da lã das suas ovelhas. Eles matavam as suas ovelhas em benefício de si. Entonces los pastores de Israel mataban, comían a sus ovejas, se vestían con sus ovejas y vivían para beneficio de sí. O pastor prometido pelos profetas, quando chega em Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. El pastor prometido por los profetas, cuando llega, él da su vida por las ovejas. Os pastores de Israel comiam suas ovelhas. Los pastores de Israel se comían las ovejas. No Novo Testamento, as ovelhas comem o pastor. En el Nuevo Testamento, las ovejas comen su pastor. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, Quien no coma de mi carne y no beba de mi sangre, não tem vida em si mesmo. no tiene vida en sí mismo. Então, a figura do pastor que Entonces, Jesus encarna é um pastor que dá a vida pelas ovelhas. entonces la figura que Jesús encarna es de un pastor que da la vida por sus ovejas. E elas o identificam porque ele não é ladrão e salteador, Y ellas lo identifican porque él no es ladrón ni salteador e ele não vem para matar, roubar e destruir, y no viene para matar, robar y destruir, mas ele vem para dar vida em abundância. pero viene para dar vida y vida en abundancia. E Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Y Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino. E em segundo lugar, Y en segundo lugar, ele diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. él dice, y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Então, as ovelhas têm a lei e têm a voz do seu pastor dentro do seu próprio coração. Entonces las ovejas tienen la ley y la voz del pastor en su propio corazón. Então, Jesus é o cumprimento da promessa dos profetas de Israel. Jesús es el cumplimiento de las promesas de los profetas de Israel. Ele é o rei que governa pastoreando, Él es el rey que gobierna pastoreando, ele é o rei que governa como pastor, él es el rey que gobierna como pastor, ele é o rei que governa como cordeiro, él es el rey que gobierna como cordero, é o rei que dá a vida pelas suas ovelhas es el rey que da la vida por sus ovejas e que as ovelhas têm prazer em seguir. y que las ovejas tienen placer de seguirlo. Então, esse é o modelo de Jesus. Este es el modelo de Jesús.
Agora, o outro texto importante é, Ahora el otro texto importante es é Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, está en la diapositiva, Porque esta narrativa de Marcos capítulo 6 porque esta narración de Marcos capítulo 6 coloca de maneira muito explícita o confronto entre os pastores de Israel que sofreram o juízo de Deus coloca de manera muy explícita el confronto que tuvieron los pastores de Israel, que fue el juicio de Dios, e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. y el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Marcos descreve dois banquetes no capítulo 6. Marcos describe dos banquetes en el capítulo 6. O primeiro banquete é no palácio de Herodes, El primer banquete es en el palacio de Herodes, que oferece numa bandeja a cabeça de João Batista. que ofrece en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Então, o governante de Israel, o rei de Israel, Entonces el gobernante de Israel, el rey de Israel, ele mata um profeta, él mata a un profeta, coloca a sua cabeça no banquete. coloca su cabeza en el banquete. Mas logo em seguida, Marcos conta que Jesus se afasta com seus discípulos, Marcos capítulo 6, versículo 30, Pero enseguida, en Marcos capítulo 6 versículos 30 nos dice que Jesús se aleja con sus discípulos e Jesus tem tanta popularidade que as pessoas o ocupam, ele não tem tempo sequer de comer. y nos dice que Jesús es tan popular que la gente lo ocupa que él no tiene ni tiempo de comer. E por esta razão, os discípulos dizem: Olha, despeça essa multidão, mande embora, que eles procurem comida para eles em suas aldeias. Y por eso es que los discípulos dicen, no, mande esa gente para otro lugar, que ellos tengan otro lugar, mándelos a sus aldeas para que puedan comer. E Jesus diz: Não, de Y jeito nenhum. Jesús no, dice, no, 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 de ninguna manera. Organize o povo. Organicen al pueblo. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 34, diz que Jesus ensinou, En Marcos capítulo 6 34 dice que Jesús enseñó, colocou a lei no coração colocó la ley en el corazón e depois organizou o povo assentado na grama verde. y después organizó al pueblo sentado en el pasto verde. Versículo 39 de Marcos, capítulo 6. En el versículo 39 de Marcos capítulo 6, Bom, o bom pastor de Israel, el buen pastor de Israel, no Salmo 23, del Salmo 23, conduz o povo a pastos verdejantes. conduce el pueblo a pastos verdes. E Marcos diz que Jesus fez o povo assentar no pasto verde. Y Marcos 6 nos dice que Jesús hizo sentar al pueblo en el pasto verde E ele alimenta a multidão. y él alimenta a la multitud. E a multidão é abençoada pelo bom pastor e quer Y la, torná-lo rei. y la multitud es bendecida por el pastor que quieren volverlo rey. Então, o que a multidão diz? Aí está aquele que foi prometido pelos profetas. Y la multitud dice, ahí está aquel que fue prometido por los profetas. O verdadeiro pastor de Israel não é Herodes. El verdadero pastor de Israel no es Herodes. Herodes mata os profetas. Herodes mata a los profetas. O verdadeiro rei de Israel é esse Jesus. El verdadero rey de Israel es ese Jesús. Depois, Marcos vai nos contar que os discípulos estão atravessando o mar de De- volta para a Galiléia. Después, Marco nos dice que los discípulos están atravesando de regreso el mar para Galilea, Mas tem uma tempestade, eles não conseguem atravessar. pero hay una tempestad, no consiguen pasar E Jesus anda sobre as águas. y Jesús anda sobre las aguas. Bom, qual foi a outra vez que o povo de Israel tentou atravessar o mar e não conseguiu? Bueno, ¿cuál fue la otra vez que el pueblo de Israel intentó atravesar el mar y no pudo? Y no pudo? Mas Moisés foi usado por Deus para fazer o povo atravessar no Êxodo.
pero Moisés fue usado por Dios para que el pueblo pudiera pasar por el mar. En Éxodo, Então veja como em Marcos capítulo 6 está presente o Salmo 23. vea cómo en Marcos capítulo 6 está presente el Salmo 23. O povo atravessa, sai do Egito, atravessa o mar, atravessa o deserto. El pueblo sale de Egipto, atraviesa el mar, pasa Egipto, Atravessa o deserto. pasa el desierto E no deserto encontra pasto verde y en el desierto encuentra el pasto verde e é alimentado pelo seu bom pastor. y es alimentado por su buen pastor. E Jesus ensina esse povo Y Jesús enseña a este pueblo e coloca esse povo na vereda da justiça, y coloca a este pueblo en el camino de la justicia, não no caminho de Herodes. no en el camino de Herodes. Herodes oferece o banquete da morte, Jesus Eh, oferece o banquete da vida. Herodes ofrece el banquete de la muerte, Jesús ofrece el banquete de la vida. Então, as autoridades de Israel, os En- reis de Israel, os sacerdotes de Israel, os maus pastores de Israel, Entonces los sacerdotes de Israel, los malos pastores de Israel, los gobernantes de Israel, oye, eles sacrificam o povo, ellos sacrifican al pueblo, matam o povo e matam os profetas. matan al pueblo y matan a los profetas. E Jesus é exatamente o oposto, porque Jesus é o bom pastor encarnado. Y Jesús es exactamente lo opuesto porque Jesús es el sacerdote encarnado. Então, quando fazemos é, contra, uma comparação entre os pastores de Israel e o bom Entonces, pastor, cuando hacemos una comparación entre los sacerdotes de Israel y el buen pastor, encontramos Lucas 15. encontramos Lucas 15. E Jesus é acusado de comer com os pecadores. Y Jesús es acusado de comer con los pecadores. E Jesus diz: qual entre vocês, tendo uma ovelha perdida, deixará 99 e irá em busca da ovelha perdida? Y Jesús dice, ¿cuál de entre ustedes teniendo una oveja perdida dejará las 99 e irá atrás de la oveja perdida? O que Jesus está dizendo é: nenhum de vocês, Lo que Jesús está diciendo es ninguno de ustedes, porque vocês, os fariseus, os doutores da lei, porque ustedes los fariseos, los doctores de la ley, os sacerdotes, los sacerdotes, vocês são pastores iguais aos pastores do Velho Testamento. ustedes son pastores iguales a los pastores del Antiguo Testamento. Vocês deixam as ovelhas dispersas, Ustedes dejan que las ovejas se dispersen, mas eu vim para as ovelhas perdidas pero yo vine para las ovejas perdidas e eu vou buscar a perdida. y yo voy a buscar a la perdida. Vocês deveriam ter ido, mas vocês não foram, então eu vou buscar as perdidas. Ustedes deberían haber ido, pero no fueron, entonces yo voy a buscar a las perdidas. E as ovelhas perdidas estão explícitas ou figuradas na moeda, na Y, la- própria ovelha e no filho pródigo. y las ovejas perdidas están explícitas en la moneda, en la oveja y en el hijo pródigo. Veja que interessante, o filho pródigo, quando volta para casa, Vea qué interesante, cuando el hijo pródigo vuelve para casa, o pai vai ao seu encontro na entrada da aldeia el papá va a su encuentro a la entrada de la aldea e o abraça. y lo abraza. Kenneth Bailey, Kenneth Belen, esse, esse estudioso da cultura semita, un estudioso de la cultura semita, diz que a ofensa cometida pelo filho pródigo contra o pai dice que la ofensa del hijo pródigo cometida contra el papá teria despertado o ódio de toda a aldeia habría despertado el odio de toda la aldea e que o pai vai ao encontro do filho para abraçá-lo antes que a aldeia cometa uma violência contra ele. y que el papá va al encuentro de él para abrazarlo antes de que la aldea cometa una violencia contra él. Então lembramos, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Entonces recordamos que me alistas una mesa para mí delante de mis enemigos.
Logo, a figura do povo de Israel aos olhos de Jesus Entonces la figura del pueblo de Israel ante los ojos de Jesús não é um povo forte e potente, no es un pueblo fuerte y potente, é um povo enfraquecido, es un pueblo débil, empobrecido, pobre, disperso disperso e transgressor. y transgresor, E é para esse povo que Jesus vem. y es para ese pueblo que Jesús viene, E é para esse povo que Jesus dá a sua vida. y es para ese pueblo que Jesús da su vida. Se entendo bem o modelo pastoral do Velho Testamento e de Jesus, Si entiendo bien el modelo pastoral del Viejo Testamento de Jesús, nós, os atuais pastores, e mais do que nós, os atuais pastores, nós, como comunidade sacerdotal, nosotros los pastores, y más que nosotros los pastores, la comunidad sacerdotal, porque a igreja do Novo Testamento ocupa o lugar do Israel. porque la iglesia del Nuevo Testamento ocupa el lugar de Israel. Primeiro Gálatas 3, Primero Gálatas 3, que os que são da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. que los que son de la fe son los verdaderos hijos de Abraham, E que Jesus foi pendurado no madeiro y que Jesús fue colgado en el madero para que a bênção prometida a Abraão chegasse também aos gentios. para que la bendición prometida a Abraham llegara también a los gentiles. Gálatas 3, versículo 14. Gálatas 3, versículo 14. E essa bênção, diz o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo, Y esa bendición, dice el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo derramado no Pentecoste, derramado en Pentecostés, mas prometido por Ezequiel. pero prometido por Ezequiel. Quando Deus diz: "Colocarei a lei no seu coração e darei e colocarei o meu espírito Cuando dice que, no seu coração". cuando dice que daré de mi espíritu y colocaré en mi ley en su corazón. E a igreja, então, é apresentada por Pedro como sacerdócio real, Y la iglesia es presentada por Pedro como sacerdocio real, nação santa, nación santa, povo adquirido, pueblo adquirido, que são os títulos da Israel do Velho Testamento. que son los títulos de Israel del Antiguo Testamento. Então, a igreja é uma comunidade sacerdotal. Entonces la iglesia es una comunidad sacerdotal. A igreja que não são apenas os oficiais da igreja, mas a igreja de Jesus Cristo, La iglesia que no son solo los oficiales de la iglesia, sino el pueblo de Jesucristo, é a que tem a vocação de ser luz para as nações que tiene la vocación de ser luz para las naciones e que tem a vocação de pastorear o mundo. y que tiene la vocación de pastorear el mundo. Em Israel, os pastores de Israel En Israel, los pastores de Israel não pastorearam a nação, no pastorearon la nación e a nação deixou de cumprir a sua vocação. y la nación dejó de cumplir su vocación. O mesmo deve acontecer agora. Os pastores devem Lo, mi- pastorear a igreja para que a igreja cumpra a sua vocação. lo mismo debe suceder, los pastores deben pastorear la iglesia para que los pastores cumplan su vocación De abençoar o mundo. de bendecir el mundo. Dentro desta vocação, Dentro de esta vocación, tanto dos pastores de Israel, tanto de los pastores de Israel quanto do povo de Israel, como del pueblo de Israel, quanto dos pastores da igreja e da igreja, tanto de los pastores de la iglesia y de la iglesia, eu gostaria de usar eh, três grandes responsabilidades. me gustaría usar tres grandes responsabilidades. Pastores no Velho Testamento e na figura e na pessoa de Jesus são associados ao cuidado. Pastores Ed, só um minutinho, deixa. Acho que tem que trocar o slide, né? Assim, Ah, obrigado. Pode repetir de novo, só para que. os pastores no Velho Testamento e também na pessoa de Jesus
Los pastores en el Antiguo Testamento y también en la persona de Jesús são dedicados e associados ao cuidado. son asociados al cuidado y Cuidado, al cuidado, ok. guiar, prover, Guiar, proveer, estar presente ao lado, estar presentes al lado, trazer refrigério, consolo, conforto, traer refrigerio, consuelo, buscar a ovelha perdida, buscar a la oveja perdida, curar a ovelha enfraquecida e enferma. curar a la oveja debilitada y enferma. Então, o pastor cuida. Entonces el pastor cuida, As nossas comunidades, as igrejas, cuida nuestras comunidades, nuestras iglesias. devem ser comunidades do cuidado. Nuestras iglesias, comunidades deben ser comunidades de cuidado. E devem ser comunidades de cuidado que fazem opção preferencial pelos vulneráveis. Deben ser comunidades de cuidado que hacen opción preferencial por los vulnerables. Deus não faz acepção de pessoas, Dios no hace acepción de personas, mas Deus tem lado. pero Dios tiene el lado. Deus não tem o lado de Herodes, Dios no tiene el lado de Herodes, nem dos sacerdotes. ni de los sacerdotes. Deus tem o lado Dios dos tiene el lado, órfãos, Dios tiene el lado de los huérfanos, das viúvas, de las viudas, dos estrangeiros, refugiados, de los extranjeros, refugiados, das crianças, de los niños, dos idosos, de los ancianos, daqueles que são vulneráveis. de los que son vulnerables. E em terceiro lugar, Y en tercer lugar, as nossas igrejas devem ser cuidado dos vulneráveis, Nues- ocupadas com justiça social. Nuestras iglesias deben ser de cuidado de los vulnerables, de justicia social, Porque este é o sinal do reino de Deus. porque este es el señal del reino de Dios. E o sinal do reino de Deus é que o rei está presente, cuidando do seu povo, Y el señal del reino de Dios es que el rey está cuidando de su pueblo, quando aquele que tem fome recebe de comer, cuando el que tiene hambre recibe de comer, o que tem sede recebe de beber, el que tiene sed recibe de beber, o que tem frio recebe abrigo, el que tiene frío recibe abrigo, e os enfermos são visitados e os encarcerados são visitados. y los enfermos son visitados, los que están en cárcel también son visitados. Então, a igreja não é o povo de Deus para benefício de si. Entonces la iglesia de Dios no es el pueblo de Dios para beneficio de sí propio. A igreja é o povo de Deus para abençoar o mundo. La iglesia es el pueblo de Dios para bendecir el mundo. Bom, vou fazer uma pausa para respirar. Bueno, haré una pausa para respirar. Gostaria de comentar rapidamente, Me gustaría comentar rápidamente que nosso tempo já está bem avançado. que nuestro tiempo está bien, ha pasado rápidamente. Efésios, Atos, Tessalonicenses e Pedro. Efesios, Hechos, Tesalonicenses y Pedro, E comentar alguns poucos aspectos destes quatro textos. y comentar algunos pocos aspectos de estos cuatro textos. Bom, primeiro Efésios Primero Efesios, diz que Deus concedeu dice que, apóstolos, dice que, evangelistas, ajá, dice que Dios concedió apóstoles, evangelistas, profetas, profetas, pastores e mestres, pastores y maestros, querendo o aperfeiçoamento dos santos queriendo el perfeccionamiento de los santos para a obra do ministério, para la hora del ministerio, para que todo o corpo bem ajustado, para que todo el pueblo bien ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, unido por el auxilio de todas las juntas e cada um fazendo a sua parte, y cada uno haciendo su parte, o corpo edifica-se a si mesmo, el cuerpo se edifica a sí mismo, enquanto segue a verdade em amor. mientras sigue la verdad en amor. Então, Entonces, os pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos do versículo 11 de Efésios 4
Entonces los pastores, apóstoles, maestros del versículo 11 del capítulo 4 eles não existem para fazer a obra do ministério. no existen para hacer la obra del ministerio, Eles existem para aperfeiçoar os santos, existen para perfeccionar a los santos, para que os santos aperfeiçoados façam a obra do ministério. para que los santos perfeccionados hagan la obra del ministerio. Porque o ministério de abençoar o mundo não é dos pastores e apóstolos e profetas, Porque el ministerio de bendecir el mundo no es de los apóstoles, maestros y profetas, é do povo todo. es de todo el pueblo. Então, a finalidade do ministério pastoral e da praxis pastoral Entonces, la finalidad del ministerio pastoral, la praxis pastoral, é formar comunidades pastorais, es formar comunidades pastorales, comunidades do cuidado, comunidad del cuidado, que escolhem preferencialmente os vulneráveis que escogen preferencialmente a los vulnerables e abençoam o mundo. y bendicen al mundo. O que eu traduzi como justiça social, mas pode ser a justiça do reino de Deus. Lo que traduje como justicia social, pero puede ser la justicia del reino de Dios, E é a expressão de Jesus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. que es la expresión de Jesús, busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia. E quando isso acontecer, ninguém vai ficar preocupado o que comer, o que vestir. Y cuando eso suceda, nadie se va a preocupar en qué comer o qué vestir. Atos capítulo 20. Hechos capítulo 20, O apóstolo Paulo diz que ele pregou todo o conselho de Deus. el apóstol Pablo dice que él predicó todo el consejo de Dios E agora ele se despede da igreja de Éfeso y ahora se despide de la iglesia de Éfeso e ele diz: cuidem de vocês e do rebanho de Deus, y él dice, cuiden de ustedes y del rebaño de Dios, porque depois que eu for embora, os lobos vão aparecer. porque después de que me vaya, los lobos van a aparecer. E vocês precisam proteger o rebanho de Deus. Y ustedes tienen que proteger el rebaño de Dios. Vocês não podem ser como os pastores de Israel que dispersaram as ovelhas e deixaram as ovelhas entregues aos lobos. Mm. Ustedes no pueden ser como los pastores de Israel que dejaron las ovejas de lado y entregaron las ovejas para los lobos. Vocês têm que se submeter ao modelo de Jesus e dar a vida pelas ovelhas. Ustedes tienen que sujetarse al modelo de Jesús y dar su vida por las ovejas. De modo que os pastores da igreja de Jesus, especialmente aqueles do primeiro século, se entregaram ao martírio De manera que los apóstoles de Jesús se entregaron al martirio en el primer siglo. Não havia teologia da prosperidade no primeiro século. No había teología de la prosperidad en el primer siglo. Havia teologia da generosidade, Había teología de la generosidad, da solidariedade de la solidaridad e da justiça. y de la justicia. E havia perseguição por causa da justiça do reino de Deus. Y había persecución por causa de la justicia de Dios. Os pastores do primeiro século não andavam em aviões particulares. Los pastores del primer siglo no andaban en aviones particulares. 1 Tessalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Ah, o apóstolo Paulo recomenda ao rebanho, El às apóstol, pessoas da igreja, el apóstol Pablo recomienda al rebaño, a las personas de la iglesia. ele diz: agora lhes Dice, pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês ahora les pedimos, hermanos, que tengan consideración para los que se esfuerzan en el trabajo por ustedes e que presidem sobre vocês. y que tienen autoridad sobre ustedes. Esses são Efésios 4:11. Este es Efesios 4:11. E que vocês tenham esses em alta consideração por causa do trabalho deles. Y que los tengan en alta estima por el trabajo para ustedes. Mas no versículo 14, Pero en el versículo 14, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. wow, É, lee por frases que se advirtam, adviertan advirtam los, os ociosos, adviertan a los ociosos,
auxiliem os fracos, auxilien a los débiles, confortem os desanimados. consuelen a los desanimados, conforten los desanimados. Então, quem deve cuidar dos fracos, desanimados ¿Quién debe cuidar de los débiles, de los desanimados e dos ociosos? y de los que perezosos o los ociosos? Não são os de Efésios 4:11. No son los de Efesios 4:11. É todo o corpo. São os irmãos. Es todo el cuerpo, son los hermanos. Novamente, a finalidade e a estratégia pastoral do Novo Testamento é que De a nuevo, autoridade espiritual da igreja, de nuevo, la estrategia del Nuevo Testamento, la estrategia pastoral del Nuevo Testamento es que la comunidad, la iglesia, que estes que presidem sobre, que estos que tienen autoridad sobre, que eles formem comunidades pastorais, que hagan, formen comunidades pastorales, comunidades do cuidado, comunidades del cuidado e especialmente dos vulneráveis. y en especial de los vulnerables. Primeira de Pedro 5, Primera de Pedro 5 ele diz: Eu, como presbítero, como vocês, dice, yo, anciano como ustedes, exorto vocês a que pastoreiem o rebanho de Deus, les exhorto a que pastoreen el rebaño de Dios, não por coação ou obrigação, no por coacción o obligación, mas com o coração livre, voluntariamente. pero con el corazón libre, voluntariamente. Então, a segunda recomendação é que vocês façam isso, não por ganância, mas com o desejo de servir, La segunda recomendación es que no hagan eso por ganancia, sino por servir, e que vocês não sejam dominadores do rebanho. y que no sean dominadores del rebaño. O que Pedro está dizendo é que os que presidem sobre, Lo que Pedro está diciendo es que aquellos que tienen autoridad o presiden sobre, eles servem ellos sirven não de maneira vertical e autoritária, no de manera vertical o autoritaria, usando a linguagem da coação e da obrigação, usando el lenguaje de la coacción u obligación, e muito menos para benefício próprio, y mucho menos para beneficio propio, porque o rebanho não é deles. porque el rebaño no es de ellos. O rebanho é de Deus El aos reba- cuidados deles. el rebaño es de Dios que lo ha dejado el cuidado de ellos. E esta é a ética pastoral: Y esta es la ética pastoral. liberdade, Libertad, generosidade generosidad e serviço, y servicio humildade. o humildad. Sim, este acredito ser um bom resumo do que eu consigo ler sobre a figura do pastor na Bíblia. Sí, esto es lo que creo ser un buen resumen de lo que creo ser el modelo pastoral en la Biblia. Desde o Salmo 23, Desde el Salmo 23, passando pelos profetas, pasando por los profetas, com Jesus, o bom pastor encarnado, con Jesús el buen pastor encarnado, e o modelo apostólico que serve ao corpo, à coletividade, à comunidade, y el modelo pastoral que sirve al cuerpo, a la colectividad, a la comunidad, para que a comunidade, o povo de Deus, para que la comunidad del pueblo de Dios seja bênção para o mundo. sea de bendición para el mundo. E os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Y los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial que está en los cielos. Graças. Amém. Obrigado. Amén. Muchas gracias, Pastor Ed René Kivitz. Creo que había dos diapositivas más, si la pueden enseñar. Había dos diapositivas más relacionadas a los libros del Pastor René Kivitz. Ahí están dos libros que están traducidos ya al español y ahí hay un código QR para que tengan disponibilidad para adquirirlos, así que les animamos.
Y en todo caso, le pido a Oscar para que coloque los links también en el chat para aquellas personas que están interesadas en los libros del pastor René Kivitz. Y nos ha llevado por todo un viaje, ¿no? Desde las expectativas del pastor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta la praxis del pastor hasta nuestros días. Y bueno, hoy día hemos inaugurado un webinar con traducción simultánea. Normalmente han sido todos en español y yo digo, ¿ha sido beneficioso para todos? Les pregunto. Ha sido muy rico para todos, así que vamos a seguir haciéndolo. Ahora ya después de esta experiencia vamos a invitar expositores de Corea, de Europa, de diferentes partes del mundo para enriquecernos también con estas enseñanzas, porque este ya es un webinar internacional. Y bueno, tenemos una gran sorpresa para ustedes y voy a pedir a Angie, por favor, que publique los cursos introductorios a los diplomados que vamos a tener. Les comunicamos que vamos a tener 2 cursos introductorios a los diplomados de Nuevo Testamento y de Consejería Familiar. Y estos cursos son gratuitos, es decir, lo único que tienen que hacer es inscribirse y tienen una duración de 4 sábados. Uno de estos cursos relacionado al Diplomado de Nuevos Testamentos es el Jesús histórico y el otro curso es Familias Saludables. Entonces, empezamos por el curso de Familias Saludables, ¿no? Como sabemos, somos seres emocionales y la salud mental tiene que ver con el bienestar de la familia, tiene que ver con el shalom, tiene que ver con el bienestar integral de las personas, ¿no? Y lo opuesto a una familia saludable es una familia enferma. Entonces se va a abordar este tema de manera preventiva para lo que es la salud mental y los problemas emocionales. Los cursos que se van a desarrollar durante 4 sábados son salud mental en la familia, principios bíblicos de familias saludables, crianza de los hijos, perspectiva bíblica y psicológica, y por qué terminan los matrimonios, con profesores, ya sabemos lo destacado que son los profesores de diferentes países de Latinoamérica. Totalmente gratuito. Ya les vamos a comunicar por el chat el link. Y el otro curso gratuito, que es del Diplomado del Nuevo Testamento, es el Jesús histórico. Este es dirigido a pastores, líderes y toda persona que quiera participar en un viaje para conocer a Jesús, el personaje central de la Biblia, sus eventos más significativos, sus enseñanzas y milagros. Y ahí están los temas: el Jesús histórico, el llamado de Jesús, el ministerio de Jesús, la crucifixión y resurrección de Jesús, el síntesis del método histórico y teológico, y todos estos temas se desarrollan utilizando los métodos exegéticos. Entonces, son 4 sábados de junio, empieza el 1 de junio, de ahí sigue el 8, 15 y 22 de junio. Se está publicando el link de inscripción en el chat, es totalmente gratuito. ¿Y con qué propósito? Demostrarle la excelencia de los diplomados que realizamos dentro de Campus Bíblico. Y bueno, seguimos con los anuncios de los ganadores. Vamos a decir los ganadores de esta semana. De Perú es Felipe Chambergo, de Guatemala es José Jiménez, de Colombia Manuel Guanipa, de Bolivia Daniel Flores, de México Absalón Castillo López y de Chile Juan Javier Oróstica. Todos ellos pueden tomar contacto con la Sociedad Bíblica de su país. Y vamos a anunciar el webinar de la siguiente semana. Tenemos un expositor de México que reside en los Estados Unidos. Es el profesor Julio Splinker. Así que vamos a anunciar el nombre del webinar. Aquí está. Es Agentes de Paz
o de violencia, ¿no? Ya de por sí el título ya causa cierta interrogación, ¿no? Entonces ya hemos sido desafiados y cuestionados en esta noche. Entonces el tema de la siguiente semana también es un tema que trae bastante inquietud, que se llama agentes de paz o agentes de violencia, ¿no? Este es el próximo viernes 24 de mayo, así que no dejen de faltar con el pastor Julio Splinker Franco de México. Y vamos a culminar ya. A ver, están compartiendo. Ahí está el tema de la siguiente semana, ¿no? Entonces, y bueno, ahí está. Como referencia hay una figura del buen samaritano, ¿no? Ya sabemos quiénes fueron los primeros que pasaron al lado del samaritano y al final quién le ayudó, ¿no? Al lado de la persona que sufrió robo, ¿no? Muchas gracias, Angie. Y vamos a culminar este tiempo con una oración, así como empezamos, ¿no? Y vamos a dar gracias al Señor por esta magnífica exposición que hemos tenido en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, que nos exhorta, nos anima, nos orienta, nos guía. Señor, te agradecemos, Señor Jesús, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Tú nos conoces y nosotros y las ovejas conocen a su pastor. Señor, permite que podamos seguirte. Y oramos también por los pastores de los rebaños de las ovejas de hoy en día, para que sean personas, Señor, comprometidas y que sigan tu ejemplo y que den su vida por sus ovejas. Señor, te agradecemos por la vida del pastor Ed René Kivitz. Señor, te pedimos para que lo sigas usando grandemente en tu obra. Y bendice a cada persona que ha participado esta noche en este webinar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden abrir su micrófono para saludar al pastor Ed René Kivitz. Muchas gracias. Eu agradeço muito essa noite. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, Eusebio de Pastor, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Señor, le siga dando sabiduría. Bendiga a todos. Muchas gracias, de verdad. Muito obrigado. Desde Guatemala. Obrigado. Pastor, muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, hermosa exposición. Buenas noches. Para que Dios lo bendiga.